Yo subí a ese edificio a las 10:47 de la noche. No era la primera vez que me pedían para ese tipo de lugar. Edificio viejo, 6 pisos, corredores largos, portero ausente. Me mandaron por la AP el número del apartamento. 5º piso, 502, puerta abierta. Me metí al elevador. Estaba solo. Subí. Cuando se abrió la puerta, el pasillo estaba encendido por unas lámparas feas, de esas fluorescentes que parpadean a cada rato. El piso de cerámica vieja, medio suelto. Todo se veía normal, pero había algo en el aire que no sé explicar. El número 502 ficaba casi al final del corredor, a la derecha. La puerta estaba entornada, oscuro por dentro. Me acerqué y dije el nombre del cliente. Nadie contestó. Escuché una respiración, pero no sé si era mía. Volví al pasillo, me recargué en la pared y mandé un mensaje. Ya llegué. Enseguida contestó. Ya casi llego. No salgas del pasillo. Dije, bueno, y me quedé ahí, mirando el piso. Marcaba las losetas con los ojos, como para contar el tiempo. Vi el reloj, 10:55. Escuché unos pasos en el piso de arriba. Después, los mismos pasos, igualitos, en el piso de abajo. No era como que alguien bajara corriendo. Eran exactamente los mismos pasos, repetidos. Y luego silencio. El elevador sonó. Se abrió solo. No había nadie dentro. Me asomé. Miré el panel. Todos los botones apagados, menos el 5. Quise bajar, pero el botón no respondía. El elevador no cerraba. Salí de nuevo al pasillo y me di cuenta de que algo había cambiado. No sé decir cómo, pero el pasillo se veía más largo. Miré las puertas. Donde antes decía 504, ahora decía 509. Toqué en una, nada. En otra, silencio. Fui hacia el fondo, había una ventana. Miré para afuera, luces de la ciudad, carros, gente caminando. Todo normal allá abajo. Pero cuando volteé al pasillo, sentí que me había metido en algo que no entendía. No podía explicarlo, pero ya no era solo nervios. Era como si algo se hubiera desajustado. Fui caminando hacia el elevador. El panel seguía igual. Y entonces vi la hora otra vez, 10:47. Igual que cuando llegué. Pensé que mi celular se había trabado. Lo desbloqueé. Nada había cambiado. Y ahí me entró un temblor en las piernas. Me pegué a la pared y traté de marcar a la app, a la central, lo que fuera. No había señal. Toqué otra puerta, y otra, y otra. En todas, lo mismo. Un ruidito adentro, como si alguien rascara la madera con una uña. En una de ellas, alguien susurró desde adentro: «Todavía no es tu turno». Yo grité. Retrocedí, pero al mirar hacia el otro extremo del pasillo, estaba de nuevo frente a la misma puerta y el mensaje volvió a llegar, el mismo, puerta abierta, y debajo, un mensaje mío que yo no había escrito. Ya casi llego, no salgas del pasillo. Entré al departamento y ya estaba sonando mi voz. No era en vivo, era una grabación. Yo diciendo bajito, no debo interrumpir. Él me miró y sonrió, como si eso fuera algo bonito. Te grabé la última vez. Suena más tranquila así. Sirvió el vino mientras mi voz seguía repitiendo la misma frase, una y otra vez. Me quedé ahí parada un rato, sin saber si sentarme o salir. No era la primera vez que iba, pero sí fue la primera vez que sentí que algo ya no era normal. Yo trabajo con eso. No me da vergüenza decirlo, pero no como mucha gente piensa. Nunca toco a nadie. No dejo que me toquen. Hay hombres que solo quieren hablar. Me pagan para eso, para estar ahí, escuchar, acompañar. Y cuando lo conocí, pensé que sería solo uno más de esos casos raros. Me escribió diciendo que no buscaba nada físico, que solo quería hablar, que me pagaría bien si lo trataba con respeto y si no interrumpía.
Era un departamento enorme, arriba de un edificio viejo en Paseo de la Reforma. Todo blanco, limpio de maíz, sin cuadros, sin televisión, sin fotos. Solo esa mesa larga, 2 sillas, una grabadora antigua al centro. Siempre había 2 copas de vino, aunque él nunca bebía. Solo me servía a mí, con cuidado, como si fuera parte del ritual. Las primeras semanas fueron tranquilas. Él hablaba mucho, cosas sin importancia, comida que le gustaba, películas que ya no veía, política, ciudad, tráfico, y yo solo escuchaba. A veces me pedía opinión sobre algo y otras veces me grababa. Decía que era para escucharse después, para entender mejor sus propias ideas. No le di importancia, he visto cosas mucho peores. Pero en la 4ª o 5ª cita empezó a pedirme que repitiera frases. Al principio me reí, pensé que era un juego, alguna terapia rara. Me dijo, dilo como yo, estoy aquí porque quiero. Lo hice y él sonrió. Ahora dilo otra vez, pero con menos duda. Lo repetí. Y así estuvimos unos minutos. Me pagó el doble esa noche. Después vino otra frase. No necesito pensar, solo responder. Le dije que eso sonaba mal, que parecía algo de secta, pero él solo dijo, solo escúchate. Suenas mucho más clara así. Me grabó diciendo eso unas 5 o 6 veces y después me hizo escucharlo para notar las diferencias. Yo ya no sabía si estaba actuando, si lo hacía por el dinero o si de verdad empezaba a sonar distinta, cada vez más parecida a él. A los pocos días noté que estaba repitiendo las frases sola, caminando, en el metro, mientras cocinaba, sin querer. Estoy aquí porque quiero. No necesito pensar. Me reía de mí misma, pero ya no era tan gracioso. En la siguiente cita, él había cambiado algo en el apartamento, una cortina roja en una de las ventanas. Antes no había nada ahí. Dijo que quería probar cómo se veía la luz con otro color. No hice comentarios, pero vi que desde su silla se reflejaba todo en un espejo del fondo, y cada vez que hablaba, él no me miraba a mí. Miraba al espejo, como si estuviera calculando mi cara, mis pausas, los segundos que tardaba en responder. Me sentí analizada, estudiada. Y cuando intenté hablar de otra cosa, él paró la grabación y dijo, no lo digas así, te sale mejor cuando lo sientes. No me enojé, pero por dentro ya no estaba cómoda. Ya no era solo escuchar, era repetir y repetir bien. Lo peor fue cuando empecé a soñar con su voz. Soñaba que estaba en esa mesa, pero él no estaba. Y desde la grabadora salía mi voz, diciendo frases que nunca dije. Soñé que abría la boca para gritar, pero en vez de gritar, repetía lo mismo que él quería. Y despertaba con la sensación de que seguía hablando dormida. Un día llegó más temprano de lo normal. Me pidió que me sentara, pero esta vez de espaldas. Que no lo mirara. Dijo que quería probar algo nuevo. Que escuchara la grabación con atención y la repitiera, sin mirar atrás. Lo hice. Pero la grabación no era como las otras. Era mi voz, pero contando cosas que nunca le dije. Tenía 8 años cuando entendí que las cosas se repiten hasta que uno aprende a callar. Me quedé helada. Era mi tono, mi forma de hablar. Pero esas palabras no salieron de mí. Lo grabaste. ¿De dónde sacaste eso? Él no contestó, solo dijo, aún no has aprendido. Me paré, me temblaban las piernas. Giré hacia el espejo. Él estaba parado detrás con los ojos cerrados, usando audífonos. No estaba escuchando la grabación. Estaba escuchando otra cosa, algo que no pude oír. Me fui sin decir nada, y esa fue la primera vez que sentí miedo de verdad. Después de esa noche, no volví a contestar sus mensajes. No lo bloqueé, no eliminé su contacto, solo no respondí. Dormía poco. Y cuando lograba cerrar los ojos, soñaba con frases repetidas. Soñaba con mi propia voz, no hablando, no contando cosas mías, solo repitiendo, como un eco.
y cada vez que despertaba, sentía que me faltaba algo en el pecho, como si estuviera olvidando cómo hablar por mí misma. A los 5 días recibí una notificación rara en el celular, un mensaje de voz enviado desde mi número, a su número. La hora era absurda, 3:18 de la madrugada. Yo no recuerdo haberlo hecho. Revisé el audio. Era mi voz, pero hablaba en ese tono que él me hacía usar. Estoy aquí porque quiero. No debo interrumpir. Ahora entiendo que era por mi bien. No recordaba haber grabado eso. Tampoco me escuchaba nerviosa. Sonaba tranquila, como anestesiada. Busqué más y vi que había otros. 4, 5, 7 mensajes de voz. Todos en diferentes días. Todos enviados de madrugada, sin que yo lo supiera. Uno de ellos terminaba con su voz diciendo: ahora sí suenas perfecta. Casi dejo caer el celular. Mi garganta se cerró de golpe. Entré a los ajustes para borrar los mensajes, pero la pantalla se congeló. Y de repente el teléfono se reinició solo. Cuando volvió a encender, ya estaba sonando un audio. Mi voz. Otra vez. No debo interrumpir. No fui a trabajar esa noche, ni la siguiente. Me quedé en casa, con las luces encendidas, sin saber si estaba perdiendo la cabeza o si él seguía teniendo algún tipo de control. Pensé en mudarme, pero no tenía dinero. Las rentas subieron y yo ya había dejado a varios clientes regulares por dedicarme a él. Estaba atrapada. Y lo peor es que no sabía bien cómo había llegado a ese punto. Nada había sido obligado. Todo fue por acuerdo, pero no era libre. Una semana después, acepté un nuevo cliente, un tipo que me contactó por otra aplicación. Nombre diferente, foto de perfil sin rostro, pero el tono era amable, parecía normal. Me dijo que quería hablar, nada más. Ofreció un pago justo y acepté porque no podía seguir sin dinero. Me pasó la ubicación. No era un hotel ni un departamento. Era una casa pequeña en una zona residencial que no conocía. Dejé el celular cargando en la mochila y me acerqué. La puerta se abrió sola, sin que nadie tocara. Solo hizo clic y desde adentro escuché una voz, fría, mecánica. Siéntate donde siempre. Hoy hablaremos de otra cosa. Sentí un vacío en el estómago. Reconocí el timbre. No era él. Era un altavoz, pero la voz era igual. Di un paso hacia atrás y entonces se escuchó la mía, no hablada en ese momento, grabada. Estoy aquí porque quiero. La grabación tenía pausas exactas, silencios precisos. No sonaba como alguien contando algo, sonaba como alguien programado. No recuerdo haber entrado, solo sé que no grité, no pedí ayuda, no me fui corriendo, solo escuché. Y eso fue lo que más me asustó después, que me quedé quieta, que obedecí, como si esa parte de mí, la que dudaba, la que decidía, ya no estuviera funcionando. No quiero que esto sea un drama, ni una historia triste, solo lo cuento porque no sé si alguien más ha pasado por algo parecido. No hubo violencia, no hubo amenazas, no hubo nada evidente, pero me cambió. A veces siento que sigo repitiendo cosas que él dijo, incluso ahora, incluso mientras hablo. Me miro al espejo y no sé si las palabras que digo son mías o suyas. Si alguna parte de mí se quedó ahí, grabada, esperando que alguien vuelva a darle play. Cuando estaba por tocar la puerta, escuché la voz desde adentro. Me dijo sin levantar el tono, como si ya supiera que yo estaba ahí. Antes de entrar, prométeme que no me vas a mirar mientras hable. Me quedé parada unos segundos. Pensé que era algún tipo de fetiche, una fantasía rara. Hay hombres que piden cosas peores. Le dije que sí. No lo vi. Solo empujó la puerta desde adentro y se alejó. Era un apartamento bajo, como los que alquilan por día. Las ventanas estaban cubiertas con papel craft.
y la única luz venía de una lámpara colgando del techo, justo encima de la mesa. No olía a nada, ni cigarro, ni perfume, ni comida. Todo estaba limpio como nuevo, ni un vaso fuera de lugar. El tipo estaba de espaldas, con una camisa gris, sentado al lado de la pared. Me señaló el dinero que ya había dejado sobre la mesa. Estaba contado. Me ofreció agua sin moverse. Me dijo que podía dejar mi bolso en la silla, pero que si me sentaba, que fuera en la esquina opuesta. Nunca me miró. Y yo, por respeto al trato, o por curiosidad morbosa, no sé, tampoco hice el intento de mirar de frente. Al principio habló como cualquiera, de su trabajo, de cosas normales. No tenía acento raro, no era mayor. La voz sonaba joven, no decía groserías, pero nunca giró la cabeza. Me preguntó si yo trabajaba sola o para alguien. Le dije que sola. Me agradeció. Me preguntó si me habían tratado mal alguna vez. Le dije que sí. Me dijo que aquí no iba a pasar nada. Entonces hizo una pausa y dijo con una voz apenas más baja: no quiero que me veas, nunca, aunque me pare. Yo no respondí, solo asentí con la cabeza, pero ni eso él podía ver. Me levanté para ir al baño. Escuché cómo se tensaba la silla donde él estaba. Le dije que solo iba al baño y él respondió: está bien, solo no mires. En el baño no había nada raro, pero había 2 cepillos de dientes nuevos, como si esperara a alguien más. Me mojé la cara. No sé por qué, pero empecé a sentir que me estaban escuchando de cerca, como si hubiera otro oído detrás del espejo. Cuando volví, él ya no hablaba. Estaba de pie, junto a la ventana tapada. Me senté sin hacer ruido. Entonces me preguntó algo que no entendí en ese momento. ¿Tú crees que hay gente que no tiene cara? Me reí un poco, pensando que era una broma. Pero no. Me pidió que hablara sobre mí, cualquier cosa, de dónde era, lo que me gustaba. Le conté algo simple. No me acuerdo bien qué fue. Creo que le dije mi segundo nombre y una historia tonta de la escuela. Y él empezó a repetirlo, palabra por palabra, pero con un retraso, como si fuera un eco humano. Sin emoción, solo las palabras, con la misma entonación, pero vacías. Había servido 3 platos en la mesa. 3. Yo lo había visto cuando llegué, pero no le había dado importancia. Pensé que sería por costumbre, por algo estético, pero los platos tenían cubiertos usados, mojados, marcados. Le pregunté si esperaba a alguien más. Me dijo: no, son por costumbre, a veces no puedo cenar solo. Volvió a sentarse. Me preguntó si yo tenía espejo en mi casa. Le dije que sí. Me preguntó si creía que el espejo mostraba todo. No supe qué responder. Después me preguntó cómo creía que era su cara. Le dije que no lo sabía, que no lo había mirado. Me miró por primera vez, pero sin levantar la cabeza. Y dijo: entonces no has aprendido nada. Se paró, apagó la luz. Todo se quedó callado de una forma rara. Yo no sabía si tenía que moverme o quedarme quieta. Escuché una silla arrastrarse despacio. Después, su voz ya más cerca, hablando bajito como si hablara con otra persona. Ahora sí puedes mirar. Y ahí se acabó todo lo que parecía normal. Me quedé quieta, sentada, sin saber si eso también era parte de alguna fantasía enferma. Apagué el celular, lo tenía en silencio. No quería que hiciera ningún sonido. La lámpara ya no iluminaba nada, todo era sombra. Escuché cómo se arrastraba otra silla y después un susurro, no a mí, a alguien más, como si estuviera respondiendo a algo que yo no escuchaba. Fue ahí cuando prendí la linterna del celular, tapándola un poco con la mano. Él estaba en el rincón, de rodillas. No se movía. No reaccionó a la luz. Tenía la cabeza agachada, como si mirara el piso. Pero no era el piso. Frente a él había un espejo, pequeño, roto.
apoyado contra la pared, justo en el ángulo donde ni yo me había fijado antes. El espejo no reflejaba nada raro, mostraba la pared vacía detrás de mí. Pero entonces, al mirar bien, me di cuenta de que mi reflejo no estaba. Yo seguía ahí, parada, con el celular apuntando, y en el espejo no había nadie. Solté el celular. Cayó al piso. El tipo seguía de rodillas, murmurando, como si repitiera frases que había escuchado antes. Salí. Ni me fijé si dejaba algo, ni el bolso. Nada. Bajé las escaleras corriendo. Al llegar a la puerta del edificio, me topé con el señor del mantenimiento. Me miró con la cara blanca. Le grité que llamara a alguien, que subiera, que había un loco arriba. No sé cómo lo dije. Me temblaban las palabras. Llegó la policía. Les expliqué lo que pude. Subieron conmigo y el portero. El apartamento estaba limpio, vacío. Todo estaba en su lugar, pero distinto. Los platos de la mesa estaban lavados. El espejo no estaba en el rincón. Había uno colgado en el baño, sin ninguna rajadura. Yo les juro que vi lo que vi. No tengo por qué mentir. Me dejaron ir. Dijeron que si volvía a recibir mensajes o llamadas, que avisara, que no parecía haber nada criminal, que tal vez yo me había confundido. Me fui de Guadalajara la semana siguiente. No volví a trabajar en lugares cerrados, mucho menos en departamentos en planta baja, solo hoteles o lugares públicos. Durante un tiempo, todo estuvo en silencio. Me olvidé, o quise hacerlo, hasta que una noche el celular vibró con un número que no conocía. Solo decía, gracias por quedarte callada, los otros no pudieron. Bloqueé el número, lo juro, pero no fue suficiente. Esa misma noche, cuando entré a mi pieza y apagué la luz, vi algo que me hizo gritar. En el espejo del armario, por menos de un segundo, vi una figura. Estaba sentada en el piso, de espaldas, con la cabeza agachada, en la misma posición en la que él estaba esa noche. Me quedé sin aire. Volví a encender la luz. No había nadie, pero el espejo tenía una línea, una grieta que nunca había visto antes. Desde entonces, cada vez que llego a un lugar nuevo, cubro todos los espejos. No porque crea en cosas raras, es solo que no puedo evitarlo. No es miedo, es otra cosa. A veces, cuando la pieza se queda en silencio, siento que alguien está por hablar, pero no me muevo, porque sé que si lo hago, va a pedirme que no lo mire. No fue la primera vez que escuché ese ruido, pero esa noche fue diferente. Llovía y entre el golpeteo del agua contra las ventanas se colaba un sonido seco, irregular, como si alguien estuviera golpeando un frasco con algo metálico. Al principio pensé que venía de la calle, pero después me di cuenta de que venía del otro lado de la pared. Me acerqué, puse la oreja y escuché una voz, muy bajita, como si alguien estuviera murmurando en otro idioma. Repetía algo, no entendía qué. Después se cayó todo. De un segundo a otro, el silencio fue tan fuerte que sentí que me había quedado sordo. A la mañana siguiente salí al pasillo para ir al trabajo, y ahí estaba ella, parada frente a su puerta, 4B. Me miró y dijo buenos días. Fue la primera vez que me habló. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido, y las uñas manchadas de algo oscuro, como tinta seca o tierra. No le dije nada, solo asentí y seguí caminando. Pero me quedé pensando en sus manos todo el día. Nunca supe su nombre, solo que vivía sola y que trabajaba de noche. No hablaba con nadie del edificio, ni siquiera con la señora del primero, que se mete en todo. A veces la veía llegar tarde, otras veces ya estaba en su departamento cuando yo volvía. Pero lo raro eran las visitas, siempre hombres, nunca los mismos. Llegaban después de las 10 y se iban antes de las 2.
Algunos reían fuerte, otros no hacían ni un ruido. Una vez escuché que alguien decía ¡ay, no! Y después todo quedó en silencio. A los pocos minutos, el agua del grifo empezó a correr, como si estuviera limpiando algo. Me puse nervioso, pero no dije nada. ¿Qué iba a decir? No era mi problema, no soy policía ni portero. Pero después pasó algo raro. Un martes vi salir a uno de esos tipos. Salió sin camisa, como si se hubiera vestido a medias. Tenía una marca roja en el cuello, como un rasguño o un corte superficial. Caminaba rápido sin mirar a nadie. En el piso quedó tirado un colgante de mujer, partido. Yo lo vi, pero no lo toqué. Ella salió minutos después, lo recogió y volvió a meterse sin cerrar del todo la puerta. Me dio escalofríos. Esa noche, cuando volví del trabajo, el ascensor se detuvo entre el tercero y el cuarto piso. Se apagaron las luces. Me quedé en la oscuridad, solo con la linterna del celular, y fue entonces que escuché una voz atrás de mí, muy cerca. No me gusta cuando miras por la rendija. Me giré de golpe, iluminé todo. No había nadie. Solo el espejo del ascensor y mi cara blanca como papel. Subí por las escaleras sin mirar atrás. Dormí con la puerta trancada, aunque no tengo ninguna arma en casa, ni cuchillo decente. Después de eso, empecé a prestar más atención. No por maldad, sino por miedo. Me anotaba los horarios en que los hombres llegaban. Escuchaba si hablaban. Me fijaba si alguno repetía. Nunca se repetían. Cada uno parecía de una edad distinta, de una ciudad distinta. Una madrugada sentí olor a producto fuerte, como amoníaco o cloro. Me asomé al pasillo y el suelo estaba mojado, como recién trapeado. Pero nadie estaba limpiando. Me agaché frente a su puerta y vi que por el pequeño ralo salía agua con un color raro. No era sangre, pero tenía ese tono rosado, espeso. Me alejé, pero no podía dejar de pensar. ¿Y si estaba haciendo algo que no debía? ¿Y si uno de esos hombres no salía? Una noche, cuando ya no podía más con la intriga, me acerqué a su puerta. Me agaché y miré por la cerradura, solo por un segundo. Vi una luz tenue, un foco rojo de esos viejos. Ella estaba de espaldas, peinando el cabello de una muñeca de plástico. Pero el cabello no era sintético, era humano. Se notaba por la textura. Ella le hablaba a alguien. Tienes que quedarte quieto. Si te mueves, se cae todo. No sé si se refería a la muñeca. No había nadie más a la vista, pero cuando me moví para alejarme, ella paró de peinar y giró la cabeza muy despacio hacia la puerta, como si supiera que yo estaba ahí. No gritó, no dijo nada, solo quedó mirando, y yo, sin respirar, me levanté y me encerré en mi casa. No dormí esa noche, ni la siguiente. Después de esa noche, no la vi por varios días. Nada de ruidos, ni visitas, ni siquiera el sonido del agua. El pasillo del cuarto piso se sentía muerto, pero algo en mí no se tranquilizaba. Al contrario, me despertaba de madrugada solo para asegurarme de que la puerta del 4B seguía cerrada. El sexto día, cuando el edificio quedó vacío, era domingo, todos habían salido o estaban dormidos, me acerqué otra vez. Toqué con los nudillos despacio, nadie contestó. Probé el picaporte, cerrado, pero con una presión y una llave vieja que tenía guardada desde hace años, la empujé hasta que cedió. La puerta se abrió sin hacer ruido. No sé si lo hice por valentía o por estupidez, pero entré. Adentro no había nada como yo esperaba. Todo estaba limpio, pero no era una limpieza normal. Era fría, aséptica, sin olor a casa, ni una taza fuera de lugar, ni una mancha en el suelo. Caminé hasta la cocina. Había varios frascos de vidrio sobre una repisa. No tenían etiquetas. Dentro, cosas pequeñas, botones, uñas, pedazos de lo que parecían ser dientes. El corazón me empezó a latir más fuerte.
Sentía que estaba viendo algo que nadie más debía ver. Pasé al dormitorio. Ahí fue peor. En una esquina había un maniquí de cuerpo entero, de esos que usan en tiendas, vestido con ropa de hombre, camisa, pantalón, zapatos. En el pecho, una foto impresa en papel común. Era mi foto, sacada desde el pasillo por la cámara del edificio. Esa foto no estaba en redes sociales. Alguien la había sacado en secreto. A un lado había una bandeja metálica con trapos mojados y una especie de cuenco con agua rojiza. A la orilla, una tijera grande, oxidada. Y encima de todo eso, un celular con la cámara encendida, grabando. En la pantalla se leía REC 4A. Era mi departamento. No entendí. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Sentí que el estómago me daba vueltas. Salí de ahí sin cerrar la puerta. Corrí hasta mi casa y atranqué la puerta con todo lo que tenía. Llamé a la policía, pero colgué en mitad de la llamada. No sabía qué decir. ¿Que una mujer tenía un maniquí con mi cara y grababa mi casa? ¿Que había dientes en frascos? Me iban a tomar por loco. Pasé toda la noche sin dormir, sin apagar las luces. Cada vez que oía un sonido, me acercaba a la mirilla. A las 3 y algo, escuché los pasos, lentos, precisos, tic, tic, tic. Alguien tocó la puerta, no fuerte, con algo metálico. Miré, era ella, parada frente a mi puerta, pelo mojado, ropa limpia, sonrisa tranquila. En la mano tenía un trapo y algo más. Encontré algo que es tuyo. Levantó la mano. Era el colgante partido que yo había visto días atrás, el que un hombre dejó tirado. Me lo mostró como si me perteneciera, como si supiera que yo lo había visto. No abrí, ni respondí, solo me alejé, despacio. Ella esperó unos segundos, luego se fue. A la mañana siguiente, no estaba, ni ella, ni los frascos, ni el maniquí. El 4B estaba vacío, la puerta entreabierta. La síndica dijo que se había mudado de madrugada, que no dejó ningún número ni dirección, que pagó el mes por adelantado y pidió que nadie la molestara. Quise fingir que todo terminó ahí, que me salvé, que no pasó nada, pero no fue así. Una semana después recibí un paquete, sin remitente, solo mi nombre y el número de apartamento. Dentro había un frasco de vidrio, con agua rojiza, y una mecha de cabello, igual a la mía, exactamente igual, pegada con cinta en la tapa. El frasco tenía un papel escrito a mano, una palabra. Recuerdo 4A. No lo abrí, ni lo tiré. Está guardado en una caja al fondo del armario. Pero cada tanto, cuando todo está en silencio, todavía escucho ese sonido. Me acuerdo que era una madrugada sin mucho movimiento. Llevaba como 1 hora en el punto, entre Querétaro y Celaya. Pasan más traileros que otra cosa por ahí, pero esa noche fue un sedán gris el que frenó despacito. El tipo bajó la ventana y me preguntó con esa voz, no sé, de gente que no parece alterada, ni buena ni mala, solo seca. ¿Cuánto cobras por acompañar un rato?, me dijo. Era común escuchar iso, entonces me acerqué. Antes de dejarme entrar, salió del carro y abrió la cajuela. Ayúdame con la maleta, por favor. Está pesada. La vi. Era una maleta negra, de ruedas, grandecita. No sé cómo explicarlo. El peso no era normal. Como si llevara piedras o algo que se moviera mal distribuido por dentro. Intenté alzarla, pero solo logré levantarla unos centímetros. Él ni ayudó, solo miró y dijo, debe ser por lo que llevo dentro. Y sonrió, ni siquiera fuerte. Sonrió como si le diera gusto que yo no pudiera con eso. Luego la empujó de regreso. Cerró la cajuela y me hizo seña para subir. El coche olía a perfume barato y como a plástico nuevo. El tablero brillaba limpio, sin polvo. No parecía el carro de alguien que maneja mucho. Se metió a la carretera sin decir mucho.
un par de kilómetros en silencio hasta que dijo que le contara algo de mí. Le conté lo básico, pero después de cada cosa que decía, él me corregía. No me gusta cuando inventan cosas. Mejor dime algo verdadero. Yo no estaba inventando, pero él lo decía como si supiera más que yo, como si le molestara la forma en que hablaba, como si todo fuera un examen que yo no estaba pasando. Seguimos por una ruta secundaria, sin luces, sin señalizaciones. Cuando le pregunté hacia dónde íbamos, soltó: ¿a dónde termine la gasolina? Yo ya estaba incómoda. Pensé en pedir que me dejara en el siguiente retorno, pero no había retornos. Solo monte, vacío, el ruido de las llantas y los faros alumbrando árboles. Fue ahí que empezó a pedirme cosas pequeñas. Primero que me quitara los zapatos, luego que no viera por la ventana, después que contara los minutos en voz alta mientras él manejaba. Cada vez que me quedaba callada o dudaba, él bajaba la velocidad y decía sin voltear a verme: puedo dejarte aquí si quieres. Pero lo que había afuera era puro monte y viento, nada más, ni señal del celular, ni luces lejanas, ni casas. Paramos en un lugar que parecía haber sido una gasolinera, pero estaba cerrada. Él se bajó, me pidió que no saliera. Yo lo observé por el retrovisor. Fue hasta la cajuela. La abrió. Se quedó ahí parado varios segundos, sin hacer nada, solo mirando. Después cerró, regresó al asiento, encendió el coche y dijo: ya casi llegamos. Pero no había dicho a dónde. El silencio empezó a hacerse más incómodo. Ya no hablábamos, solo respiraba fuerte, y el radio encendido con una música vieja que no reconocí. Y de pronto se metió por una terracería. El coche botaba un poco, polvo en los vidrios, nada alrededor. Frenó frente a un claro, bajó, caminó hacia atrás y abrió la cajuela otra vez. Esta vez sacó una pala, me la dio en la mano. Vamos a cavar algo, para esconderlo. Yo no me moví, pensé en correr, pero de nuevo, no había a dónde, solo monte cerrado y oscuridad. Cava, dijo, y empecé. No me pregunten por qué. No fue por miedo de que me matara ahí, fue por otra cosa, porque él no amenazaba, no gritaba, solo hablaba como si lo que decía ya fuera ley. Mientras yo cavaba, él se agachó, se sentó en una piedra y me preguntó: ¿alguna vez enterraste algo que aún se movía? Yo no respondí, pero él lo tomó como un no y dijo: entonces, hoy lo vas a recordar. Seguí cavando un rato más. El suelo estaba blando, pero la pala se atoraba con raíces. Él no dijo nada, solo me miraba. Me temblaban los brazos, pero no quería dejar de moverme. Me sentía menos vulnerable si seguía cavando. Cuando él dijo: ya está, dejé caer la pala. No tenía idea de qué venía. Caminó hacia la cajuela, abrió y sacó la maleta. Se veía más sucia que antes, con manchas de tierra húmeda por un costado. La dejó justo al borde del hoyo y me dijo: solo quiero que escuches. Yo no entendía, pero me acerqué un poco. La maleta no estaba completamente cerrada. El cierre no llegaba hasta el final, y ahí, muy leve, se escuchaba algo, un roce, como si algo se moviera lento dentro. No golpeaba, no empujaba, solo un sonido como de uñas débiles contra tela. Yo lo miré, esperando que dijera algo. Él tenía los ojos fijos en mí, como si esperara una reacción específica. Pregunté qué era. Él contestó tranquilo: depende, si eres valiente, abre, si no, te vas. No la abrí, no pude, ni siquiera toqué la maleta. No sé si era miedo de lo que había dentro, o miedo de que no hubiera nada y el sonido fuera otra cosa. Él se rió, no burlón. Rió como quien confirma algo que ya sabía. Luego la arrastró de vuelta a la cajuela. No la cargó, solo la arrastró por el asa, como si no le importara si se rompía. Cuando cerró me dijo: puedes irte, la carretera está derecho. Yo no me moví.
Entonces él volvió al coche, encendió las luces y me dio la espalda. Me quedé ahí parada hasta que se fue. Vi las luces alejarse, desaparecer en la curva. Caminé descalza por un buen rato. Sentía las piedras clavarse en la planta de los pies, pero no me importaba. No quería quedarme ahí ni un minuto más. Al rato pasó un camión, frenó. El conductor se asomó y preguntó qué me había pasado. Yo solo dije, lo dejó allá. Él quiso saber qué. Le dije que no sabía. Y era verdad. Días después, escuché que encontraron el lugar, que había un hoyo con tierra removida y una maleta abierta, vacía, el forro arrancado por dentro. Nada más. No me llamaron, no declaré. Nadie me pidió versión de los hechos, tal vez porque yo tampoco busqué a nadie. Pasaron semanas. Cambié de punto. Otro tramo de carretera, otros carros, otra rutina. Hasta que una noche vi un sedán gris estacionarse al fondo. No se acercó, solo se quedó ahí, con las luces apagadas. El vidrio del lado del conductor bajó despacio y escuché la voz. ¿Puedes ayudarme con la maleta? No vi su cara, solo vi la maleta. Era la misma. No sé cómo me moví tan rápido, pero crucé la carretera. Corrí hacia el monte, me escondí detrás de unos árboles. Me quedé ahí hasta que ya no vi el coche. Desde entonces, cada vez que alguien frena y baja la ventana, lo primero que busco es si hay una maleta atrás. Y si hay, simplemente no me acerco, porque no sé qué hay dentro y no quiero saber.